Bienvenidos una vez más. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí y poder compartir un nuevo vídeo con ustedes. Como siempre, espero que se encuentren de maravilla y listos para adentrarnos en un tema que estoy segura les va a encantar y del cual ya se ha estado hablando mucho últimamente. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces enigmático mundo del espectáculo turco, en esos romances que traspasan la pantalla y que nos hacen suspirar y soñar. Y en particular, vamos a centrarnos en una de las parejas que más corazones ha robado últimamente, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Pero no nos quedaremos solo en eso porque vamos a hablar de un secreto. Sí, un secreto que según rumores, filtraciones y las siempre atentas miradas de los fans, parece confirmar todo. Todo lo que se ha dicho, lo que se sospecha, lo que se desea. Prepárense porque esto viene fuerte, jugoso y lleno de detalles. Y por supuesto, todo esto en vivo. Pero antes de comenzar a desmenuzar este asunto tan candente, quiero hacer una pequeña pero importante petición. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres de la familia pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y únete a esta comunidad que adora el chismecito de farándula tanto como yo. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo. Así que suscríbanse. Me encanta tenerlos a bordo. Y ahora sí, comencemos. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. ¿Quién no ha oído hablar de ellos? Protagonistas de la exitosa serie turca Seyran y Ferit, conocida internacionalmente como Yalan, esta pareja de ficción ha conquistado el mundo entero. Sus personajes, Seyran y Ferit, nos han regalado momentos inolvidables, de risa, de llanto, de una emoción que nos sacude el alma y, sobre todo, de una química que, traspasa la pantalla por completo. Es que, señores y señoras, la química entre Mert y Afra es innegable, palpable, explosiva. Y precisamente eso es lo que ha hecho que sus nombres sean tema de conversación constante, no solo por su talento actoral individual y colectivo, sino también por la posible, ¿cómo decirlo?, relación sentimental que podría existir entre ellos en la vida real. Desde que la serie comenzó a emitirse, los rumores sobre un romance entre Mert y Afra no han cesado, sino que han ido creciendo y alimentándose como un fuego voraz. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis exhaustivos de sus interacciones fuera del set, miradas cómplices, sonrisas que parecían esconder secretos, gestos de cariño que trascendían la amistad. Todo era analizado con lupa por los fans, esos incansables detectives sentimentales que esperaban ansiosamente la confirmación de su amor. Y es que ¿quién no querría que Seyran y Ferit también fueran pareja en la vida real? Todos deseamos ver a nuestros actores favoritos felices, ¿verdad? Queremos que el cuento de hadas, esa magia que vemos en la pantalla, se extienda a sus vidas y nos siga haciendo soñar. Ahora bien, ¿por qué hablo de un secreto que podría confirmarlo todo? Bueno, aquí es donde la cosa se pone, como dirían por ahí, asterisco jugosísima asterisco. A lo largo de estos meses han circulado muchísimos rumores y especulaciones sobre la naturaleza de su relación. Algunos medios de comunicación turcos, que son muy conocidos por tener fuentes confiables dentro de la industria y que están siempre al tanto de los chismes y las novedades, han publicado información que sugiere con un grado de certeza considerable que efectivamente Mert y Afra están juntos. Pero hasta el momento no había habido una confirmación oficial, ni por parte de ellos ni por parte de sus representantes. Siempre el misterio, el velo de la discreción. Lo que hace que este secreto sea aún más intrigante es que, al parecer, hay una serie de hechos, de detalles, de pequeños indicios que, si los analizamos con cuidado y paciencia, nos podrían dar una imagen mucho más clara y concreta de lo que realmente está pasando. Estoy hablando de ciertas pistas, de ciertos comportamientos, de ciertas, digamos, coincidencias que, al juntarse, podrían ser la prueba definitiva de que, en efecto, Mert y Afra son más que compañeros de trabajo. Así que, mis amores, acompáñenme a desentrañar este misterio, a sumergirnos en este mar de conjeturas y especulaciones, y a tratar de encontrar la verdad. Vamos a analizar algunos de los puntos clave que han alimentado los rumores y que podrían ser la llave para desvelar este gran secreto. Prepárense porque nos espera un viaje emocionante. Primero hablemos del terreno pantanoso pero fascinante de las redes sociales. Mert y Afra son, como la mayoría de las estrellas de su calibre, muy activos en Instagram, y sus publicaciones son constantemente monitoreadas, escudriñadas, diseccionadas por sus legiones de fans. ¿Y qué hemos visto? Fotos y vídeos donde se les ve juntos compartiendo momentos de ocio, celebrando eventos especiales,
y en general, disfrutando abiertamente de la compañía del otro. Es cierto que intentan ser discretos, que no suelen publicar fotos demasiado comprometedoras, pero sí se nota una conexión especial, una complicidad que trasciende la amistad, que vibra en el aire. Analicemos un poco más a fondo. ¿Qué tipo de fotos comparten? ¿Cómo son sus *stories*? ¿Se dedican comentarios cariñosos? ¿Usan emojis que sugieran algo más que una simple amistad? Todo cuenta, absolutamente todo. Los fans se fijan en cada detalle, en cada gesto, en cada publicación. Y es que las redes sociales se han convertido en el campo de batalla de los enamorados, en el medio donde se manifiestan, se comunican y a veces se delatan. Además, y esto es algo que ha llamado muchísimo la atención, ambos se han defendido públicamente de los ataques de algunos *hates* que critican su relación, tanto dentro de la serie como en la vida real. Esto es muy importante porque demuestra que se preocupan genuinamente por el otro, que están dispuestos a protegerse mutuamente de las críticas, de la envidia, de la malicia que a veces emana de las redes sociales. Protegerse en público es una declaración de intenciones, una señal de que la relación es valiosa y merece ser cuidada. Segundo, pasamos a las declaraciones, sutiles pero reveladoras, de sus compañeros de trabajo. A menudo los actores y actrices que comparten el set de Yalan con ellos han dado pistas, han soltado comentarios que si bien no confirman nada explícitamente, sí dejan entrever que hay algo más que una simple amistad entre Mert y Afra. Algunos han hablado de su cercanía, de su buena sintonía, de su complicidad innegable, incluso con una pizca de picardía, de su amor. No han confirmado directamente que sean pareja, claro está, porque la discreción es clave en este juego, pero sí han dejado entrever que la conexión entre ellos es profunda, que hay algo más que la relación profesional. ¿Cómo se manifiesta esto? A través de entrevistas donde se refieren a ellos con cariño, destacando su profesionalismo y su talento, pero también su química especial. A través de comentarios en redes sociales donde se les ve bromeando y apoyándose mutuamente. A través de miradas, guiños y sonrisas que hablan por sí solas. Los compañeros de trabajo que conviven con ellos a diario, que son testigos directos de su relación, son una fuente de información valiosa, aunque a veces indirecta. Tercero y quizás uno de los puntos más importantes, es el comportamiento de Mert y Afra en eventos públicos. Han sido fotografiados juntos en varias ocasiones, tanto en estrenos de cine, como en eventos sociales, festivales, premiaciones. Y aunque no han posado juntos como pareja oficial, la forma en que se miran, en que se tocan, en que se apoyan mutuamente, habla por sí sola. Hay una química evidente, una conexión que no se puede fingir, una atracción magnética que los une y los hace brillar juntos. ¿Cómo se manifiesta esta conexión en público? En la forma en que se buscan con la mirada, en la forma en que se sonríen, en los pequeños gestos de cariño que se dedican, en la forma en que se protegen y se defienden de las miradas indiscretas. Es como si tuvieran un lenguaje secreto, un código que solo ellos entienden, que les permite comunicarse y expresar sus sentimientos sin necesidad de palabras. Cuarto, la evidencia visual, que es, en muchos casos, la prueba más contundente. En varias ocasiones, se les ha visto saliendo juntos de restaurantes, de fiestas e incluso de hoteles. Los *paparazzi*, esos cazadores de celebridades que están siempre al acecho, siempre listos para capturar el momento, han logrado algunas instantáneas que aunque no siempre son perfectas, sí sugieren que pasan tiempo juntos fuera del set, en la intimidad. ¿Qué tipo de imágenes se han publicado? Fotos de ellos caminando abrazados, tomados de la mano, besándose discretamente, compartiendo miradas cómplices. Son imágenes que aunque no son una confirmación oficial, sí alimentan los rumores y nos hacen pensar que hay algo más que una amistad. La evidencia visual es poderosa, porque nos muestra la realidad, nos revela lo que sucede a puerta cerrada, lejos de las cámaras y de los reflectores. Quinto, y aquí es donde la cosa se pone más *jugosa*, han existido rumores de que han viajado juntos, de que han escapado de la mirada pública para disfrutar de su tiempo a solas, lejos del bullicio de la fama y de la presión de los medios. Estas escapadas románticas son el combustible perfecto para los rumores, porque sugieren una intimidad y una confianza que van más allá de la amistad. ¿A dónde han viajado? No se sabe con exactitud, pero se especula con destinos exóticos y románticos, lugares donde puedan estar tranquilos y disfrutar de su amor sin ser interrumpidos. Estos viajes secretos son el sueño de los fans, porque nos hacen pensar en un amor verdadero, en una conexión profunda y duradera.
Sexto y finalmente las palabras no dichas, el silencio elocuente, que a veces es mucho más revelador que cualquier afirmación. Ni Mert ni Afra han negado rotundamente los rumores sobre su relación. Han evitado pronunciarse directamente, han optado por la discreción, lo cual alimenta aún más las especulaciones, las interpretaciones y los deseos. Es como si quisieran mantener su vida privada en secreto, al menos por un tiempo, para proteger su amor de la mirada pública y de la presión mediática. ¿Por qué el silencio? Quizás porque quieren preservar la magia, porque quieren mantener su relación en privado, porque no quieren ser juzgados o criticados. O quizás porque aún no están listos para hacer pública su relación, porque necesitan tiempo para conocerse mejor y consolidar su amor. El silencio puede ser una señal de respeto, de prudencia, pero también de que algo importante está sucediendo. Ahora bien, ¿cuál es el secreto que lo confirma todo? ¿Cuál es ese detalle, ese elemento, esa prueba definitiva, que podría ser la clave para desvelar la verdad? Bueno, mis amores, aquí es donde entran en juego las diferentes teorías, las especulaciones y las interpretaciones. Algunos fans, los más románticos y soñadores, creen que el secreto está en una serie de códigos, de mensajes subliminales, que Mert y Afra se envían a través de sus redes sociales, en los emojis que utilizan, en las canciones que comparten, en las frases que se dedican. Otros, los más observadores y analíticos, creen que la clave está en el lenguaje corporal, en la forma en que se miran, en la forma en que se tocan, en la forma en que se mueven juntos. Analizan cada gesto, cada mirada, cada movimiento, buscando la confirmación de su amor. Otros, los más escépticos y realistas, creen que el secreto está en la suma de todos estos factores, en la combinación de sus acciones, de sus palabras, de sus gestos, de sus silencios. Creen que aunque no haya una confirmación oficial, la evidencia es clara, contundente. Creen que Mert y Afra están juntos, que están enamorados y que, tarde o temprano, lo confirmarán al mundo. Personalmente creo que el secreto reside en la suma de todos estos factores, en la combinación de todas estas pistas, en la sinfonía de indicios que se han acumulado a lo largo del tiempo. Creo que aunque no haya una confirmación oficial, la evidencia es clara, el amor es evidente. Creo que Mert y Afra están juntos. Y creo que están profundamente enamorados, que se quieren, que se respetan y que están construyendo una relación sólida, basada en la confianza, en la complicidad y en el cariño. ¿Y saben qué? A mí me encanta. Me encanta ver a dos personas que se quieren y que se apoyan, que se complementan y que se hacen felices mutuamente. Me encanta ver cómo la química que existe entre ellos en la pantalla se traslada a la vida real, cómo su amor inspira a miles de fans en todo el mundo, cómo nos hacen soñar y creer en el amor verdadero. Pero claro, esto es solo mi opinión, mi humilde punto de vista. Ustedes tienen la suya, y me encantaría saberla. ¿Qué opinan de Mert y Afra? ¿Creen que están juntos? ¿Qué pistas les parecen más significativas? ¿Cuál es el secreto que ustedes creen que lo confirma todo? ¿Hay algún detalle, alguna foto, algún comentario que les haya hecho sospechar más que el resto? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos, saber qué piensan, debatir sobre estos temas tan interesantes y compartir sus opiniones. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del espectáculo turco y en el romance de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Hemos hablado de un secreto, de rumores, de pistas, de interpretaciones, de conjeturas, de ilusiones, de esperanzas. En definitiva, de una historia de amor que esperemos tenga un final feliz y nos siga regalando momentos mágicos y llenos de emoción. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, me llena de alegría saber que están ahí, que me acompañan en cada aventura. Espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo, que se hayan emocionado tanto como yo y que, sobre todo, se hayan sentido transportados al mágico mundo del espectáculo y del amor. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios, de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, de darle un like si les ha gustado y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me encanta contar con ustedes. Les mando un beso enorme, un abrazo virtual lleno de cariño y de buena energía. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima. Y no se olviden de soñar.